Queridos hermanos en Cristo, sean todos bienvenidos a este altar familiar número 2. Estamos gozosos de poder volver otra vez a conectarnos y damos gracias a Dios. Vamos a presentarnos delante de Dios y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos perdón, Señor, por todos nuestros pecados, iniquidades, rebeliones, Señor. Que seas tú, mi amado Rey de Gloria, limpiándonos de toda iniquidad, Señor. Hoy en el nombre de Jesús te pedimos perdón por nuestra familia, nuestros esposos, nuestro esposo, nuestros hijos, por toda la generación, Señor. También nos presentamos delante de ti a favor de todos los hermanos en Cristo Jesús. Te pedimos perdón por la iglesia del Señor, Señor, por todo el mundo entero, Señor, por la iglesia, por todos los pastores, evangelistas, líderes, maestros, asistentes y hermanos mayores, hermanos menores, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, Rey de Gloria. Te damos gracias por todo lo creado, porque tú eres el que has creado todo bueno, Señor, para que nosotros disfrutemos de tu creación. Te damos gracias, Señor, por el sol, por la luna, por las millones de estrellas. Te doy gracias, Señor. Por todo lo que tú has creado, te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por cada continente y sus habitantes, Señor, por toda la creación, por toda la vida humana en el mundo gentil, por los judíos, por la iglesia del Señor. Señor, te doy gracias, te adoro, Señor. Gracias, amado Rey de Gloria, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tu palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:18 que demos gracias a Dios en todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Ahora vamos a escuchar una preciosa adoración para poder empezar este altar familiar número 2. Estos altares son de la Iglesia Embajadores de Cristo, Iglesia IMEC. Cierra sus ojos y vamos a escuchar esta adoración para entrar en esa presencia, para que la presencia de Dios descienda. Cierra sus ojos, contemple sus alabanzas. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Bueno,
muchas gracias, Jesús. Tú eres el único Señor de mi vida. Tú eres el único Señor de mi corazón. En este lugar, tú eres el Señor de esta casa. Tú eres el Señor de mi familia. Gracias, Señor. Te amo, Rey de Gloria. Gracias por morir en la cruz por nosotros, Señor, porque tú hiciste ese sacrificio con amor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, nuestra lección es, les había dicho la vez pasada, les había dado un pequeño, ¿cómo es Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice en Juan 3:16. Querido amigo, esta lección habla de Dios. Todos necesitamos saber de Dios. ¿Por qué lo necesitamos a Él? Lo más importante en la vida es conocer a Dios, y el Señor Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Lo dice en Juan 17:3. ¿Cómo es Dios? Dios es tan grande y tan maravilloso que nunca podremos saber todo acerca de Él. Pero Dios nos ha dicho muchas cosas de sí mismo en la Biblia. La Biblia nos enseña que hay un solo Dios y sin embargo Él existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Dios es el Padre, está en los cielos. Dios es el Hijo, el Señor Jesucristo, quien vino al mundo para ser nuestro Salvador. Y Dios es el Espíritu Santo, que mora en nuestros corazones, todos los que han recibido al Señor Jesús como su Salvador. La Biblia nos dice muchas otras verdades acerca de Dios. Vamos a considerar 10 de estas cosas en esta lección. Entonces, Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Dios es el Creador. ¿Alguna vez se has preguntado cómo existió la Tierra, el Sol, la Luna y las estrellas? Dios los creó. Este universo no empezó a existir por sí mismo, Dios lo creó. El primer versículo en la Biblia dice, en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sabemos que hay un Dios porque vemos lo que Él ha hecho. Vemos las cosas maravillosas que ha creado. La Biblia dice en Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Dios también nos creó a nosotros. Somos criaturas muy especiales porque fuimos creados a la imagen de Dios. La Biblia dice en Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen. De todas las cosas grandes y maravillosas que creó Dios, la cual ama más. Dios ama más a las personas. Él es tan grande que nos conoce a cada uno de nosotros. Él lo conoce a usted y le ama. Para Él usted vale más que todo el mundo. Dios es eterno. Esto significa que Dios siempre ha existido. Dios no tuvo principio y no tendrá fin. Todo lo demás en el universo ha tenido un principio, pero nunca hubo un tiempo cuando Dios no existiera. La Biblia dice en Salmos 92, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es omnipresente. Esto significa que Dios está presente en todo lugar en el universo. Dios es muy, muy grande. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
En Jeremías 23:24 dice, ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No importa dónde estamos o hacia dónde vamos, Dios está allí. Quizás usted pregunte, si Dios está en todas partes, ¿por qué no lo podemos ver? La razón por la que no podemos ver a Dios es porque Él es espíritu. No podemos ver un espíritu. Usted tiene un cuerpo que los demás pueden ver, pero también tiene un espíritu que no pueden ver. Pueden ver su cuerpo, pero nadie puede ver su espíritu. Dios solo es espíritu. Él no tiene cuerpo, por lo que no podemos verlo, pero Él nos ve a nosotros, Él nos escucha y nos ama. Puesto que Dios es Dios y espíritu, Él puede estar en todas partes, en todo tiempo. Siempre está con nosotros donde quiera que estemos. Dios es todopoderoso. Esto significa que Dios puede hacer todo. No hay límite en su poder. Él es el Dios todopoderoso. Tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Aún los hombres más poderosos de este mundo no son tan poderosos como Dios. La Biblia dice en Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios es omnipresente, omnisciente. Esto significa que sabe todo lo que ha sucedido, sabe todo lo que va a suceder. Dios sabe cuántas estrellas hay en el cielo, las llama por su nombre. Aún sabe el número de cabellos que usted tiene en su cabeza. Dios sabe todo lo que hemos dicho y hecho. También sabe todo lo que hemos pensado. Conoce cada secreto y nos ve en todo momento. La Biblia dice en Génesis 16:13, tú eres el Dios que ve. Dios es santo. Esto significa Dios no tiene pecado. Dios es toda luz y gloria. Puesto que Dios es santo, Él odia el pecado y ama la justicia. En la Biblia, la oscuridad y las tinieblas representan el pecado. La Biblia dice en 1 de Juan 1:5, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Una vez Dios le habló al profeta Isaías en una visión. Una visión es algo parecido a un sueño. En la visión, Isaías vio a Dios sentado en su trono. Alrededor del trono de Dios, los ángeles estaban adorando a Dios. Estaban diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. En Isaías 6:3 lo dice. Cuando Isaías vio la visión, tuvo miedo. La visión le mostraba que Dios es santo, pero Isaías se daba cuenta que él mismo era pecador, cayó sobre su rostro reconociendo que era pecador y exclamó, ¡ay de mí! En Isaías 6:5 lo dice. ¡Ay de mí! Nosotros también somos pecadores y sin embargo, Dios quiere que vengamos a Él. Y Él ha preparado un camino para que podamos entrar en su presencia. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Dios nos ve en Cristo. Dios dice que somos limpios y puros a su vista porque estamos en Cristo. Dios es justo. Esto significa que Dios siempre hace lo que es correcto.
¿Cómo es Dios? Dios es santo y justo. Tiene que castigar el pecado. No puede pasar por alto nuestros pecados ni hacer de cuenta que no los ve. También es cierto que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y dejamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él lo hace porque Cristo pagó por nuestros pecados con su muerte en la cruz. La Biblia dice en 1 de Juan 2:12, vuestros pecados os han sido por su nombre. Han sido perdonados por su nombre. Gloria a Dios. Dios es amor. Esto significa, Dios nos ama a todos y quiere lo mejor para nosotros. Dios mostró su gran amor por nosotros al enviar a su Hijo, el Señor Jesús, para morir en la cruz por nuestros pecados. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como Dios nos ama tanto, Él desea que le amemos a Él y que confiemos en Él. Algunas personas dicen, si Dios nos ama, ¿por qué hay problemas? ¿Por qué yo estoy enfermo? ¿O por qué permite que yo tenga dificultades? Aunque no entendemos por qué nos suceden las cosas, Dios quiere que confiemos en Él. Aun cuando estamos enfermos o cuando vienen problemas o cuando vienen dificultades, debemos creer que Dios nos ama y que hace todo lo que es mejor para nosotros. Dios es fiel. Esto significa que Dios siempre cumple su palabra. Siempre hace lo que dice, Él lo hará. ¿Algunas veces ha hecho usted promesas? ¿Las has cumplido todas? Me temo que no. Si somos sinceros, tenemos que decir que no, siempre cumplimos nuestras promesas. Algunas veces las olvidamos, otras veces hacemos promesas que no podemos cumplir, pero Dios nunca olvida. Siempre cumple sus promesas. La Biblia dice en Hebreos 10:23, porque fiel es el que prometió. Dios es inmutable. Esto significa que Dios nunca cambia. Siempre es igual en su naturaleza santa y en su carácter. Dios siempre es santo. Dios siempre es justo. Dios siempre es amoroso. Como dijo en Malaquías 3:16, porque yo Jehová no cambio. Ahora llegamos a una verdad asombrosa. ¿Sabía que Dios una vez se hizo hombre? Sí, es verdad. El Hijo de Dios vino a este mundo como un pequeño niño. La Biblia dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará Dios fuerte. Dice, se llamará Emmanuel, que quiere decir Dios fuerte. Quizás se pregunte, ¿Jesucristo realmente es Dios? Sí, sin duda es Dios. Vino a este mundo como un pequeño niño, nacido en un establo, y sin embargo es Dios fuerte. El Señor Jesús es el hombre y sin embargo es Dios. La Biblia dice en 1 de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora llegamos a una pregunta muy importante.
¿Por qué vino al mundo el Señor Jesucristo? Él vino porque nosotros necesitábamos un Salvador. Somos pecadores, hemos dicho y hecho cosas malas. Puesto que Dios es santo y justo, Él debe castigar el pecado. Como es amor, dio a su Hijo para morir en nuestro lugar. La verdad más preciosa en toda la Biblia es que el Hijo de Dios nos amó tanto que dejó el cielo y se hizo hombre para morir por nuestros pecados. Ahora, como el Señor Jesús ha muerto en la cruz, Dios perdona los pecados de todos los que le reciben a Cristo como su Salvador. Dios no pasa por alto nuestros pecados, pero sí los perdona cuando ve la sangre derramada de su Hijo. La Biblia dice en Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Ha confiado usted en el Señor Jesucristo como su Salvador? Si lo ha hecho, entonces todos sus pecados han sido perdonados. Usted es hijo de Dios y Dios es su Padre Celestial y puede confiar en Él para todas sus necesidades. Esto es maravilloso. Después de leer de cuán grande es Dios y de cuánto nos ama, ¿qué deseas hacer? ¿Desea alabar a Dios? ¿Desea adorarlo? Eso es exactamente lo que Dios desea que hagamos. ¿Por qué no buscas un lugar ahora mismo donde pueda hablar con Dios en oración? Dígale cuán grande y maravilloso es para usted. Si hay algún pecado en su vida, confiésele a Dios. Agradézcale por enviar al Señor Jesús para morir por sus pecados. Agradézcale por ser su Salvador. Agradézcale por su grandeza y su bondad. La Biblia dice en Salmos 145:3, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Gracias, Señor. Hermanos, hemos terminado este altar familiar número 2. Le damos gracias por haberse conectado, por haber escuchado esta preciosa palabra que nos trajo hoy el Señor. Y démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo por haber muerto en la cruz por nosotros. Bueno, vamos a darle gracias. Jesús, te damos gracias porque tú eres el único Señor de mi vida y de mi corazón, el único Señor de este lugar, el único Señor de mi casa, el único Señor de mi familia. Gracias, Jesús, yo te amo. Aprecio todo lo que hiciste por mí en la cruz. Gracias te doy por tu sufrimiento, por tu cuerpo lacerado, por tu sangre derramada. Gracias por tu llaga, porque está escrito que por tu llagas fuimos sanados. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra de Isaías 53, 4 y 5 y por primera de Pedro 2:24. Porque está escrito que ciertamente Jesús llevó a la cruz todos nuestros pecados y rebeliones, y que por sus llagas nosotros fuimos curados. Por esa palabra, Señor, por esa palabra de Isaías 53, 4 y 5, ahora por esa palabra dígalo, yo me declaro sano. Ponga las manos en su cuerpo donde quiera ser sanado. Dígale en el nombre de Jesús, por esta palabra yo me declaro sano. Mi sistema digestivo sano, mi sistema nervioso sano, mi sistema circulatorio sano, mi sistema óseo sano. Declaro sano mis riñones, sanos mis pulmones, mis páncreas sanas. En el nombre de Jesús declaro sanas mis rodillas, sana mi piel, sanos mis huesos, sanas mis encías,
Sanos mis oídos, mis ojos se sanan ahora mismo en el nombre de Jesús por esa palabra. Porque escrito está que por sus llagas fuimos sanados. Por esa palabra yo desato vida. Por esa palabra yo desato sanidad para mi cuerpo. Y que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos y que ahora vive dentro de mí, ese mismo Espíritu Santo esté creando ahora todo lo que se pudo haber dañado en mi cuerpo. Gracias, amado Rey. Te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, Señor. Les invitamos para que se conecten el día lunes a las 4 de la tarde. Veremos el altar familiar número 3. Sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.